desfase entre la tecnología y el aprovechamiento, etcétera. Entonces, si no se atiende eso de manera adecuada, porque estás viendo los efectos de la pandemia y el manejo de todo este asunto, pues entonces tendrías problemas. En el caso de Citla es esta cuestión de que has detectado que la gente tiene problemáticas para el ahorro y si no se resuelve, pues se genera igual una bola de nieve, ¿no? La población no sabe ahorrar y al no saber ahorrar se va a meter en problemas porque no le va a rendir su dinero, no va a poder adquirir los bienes necesarios para la subsistencia. Y en el caso de Abraxas, ¿qué es lo que eres tú, Citla? En el caso de Abraxas, ¿qué es lo que sucede? Es que tú has detectado que no hay una adecuada eh, organización del área de la música y de las artes en las escuelas normales y mientras no se resuelva ese problema, siempre va a estar en segundo plano la educación artística en las escuelas normales. ¿Ok, Abraxas? Correcto, así es. Ok. Y a la vez, el otro aspecto que en el planteamiento del problema de ustedes tiene que estar es que con evidencia empírica tienen que mostrar la problemática, ¿sí? Con evidencia empírica, ¿cuál es? Pues en el caso de Abraxas, pues la evidencia empírica es que no hay suficientes profesores, no tienen una seguridad laboral, no tienen plaza, están por contratos, no se pueden generar adecuados programas artísticos o de asignaturas de las artes, no se puede consolidar absolutamente nada pues porque el maestro dice, solo estoy 3 horas, ahí nos vemos, no me interesa, ahí les enseñaré cuáles son los instrumentos musicales, se acabó, medio un baile y se acabó, pues porque no hay consolidada un área. Y así lo mismo en el caso de Citlali, empíricamente, pues ella puede comentarlo de que hay gente que tiene problemas o que otros datos que no son directamente relacionados con su tema muestran que México no ahorra. Y en el tuyo, pues, lo que has observado en en la escuela, con los problemas que la gente señala o lo que te han comentado, Jackie, ¿sí? Y su planteamiento del problema tiene que estar planteado, valga la redundancia, de una manera interrogativa, o sea, con una pregunta, ¿ok? ¿Algún detalle hasta aquí de este punto? ¿No? Bueno, en su justificación, ¿sí? Pues lo primero, ustedes lo saben, siempre tenemos que defender nuestro tema de investigación y tenemos que decir que es muy importante llevar a cabo la investigación, ¿no? Tenemos que defender a capa y espada y en cierta manera decir, si llevo a cabo esta investigación, pues voy a encontrar beneficios como, por ejemplo, con Abraxas, que, pues me repito, ¿no? Se consolida las artes, se desarrollan en la escuela, eh, se utiliza adecuadamente los espacios Pues no destinados solo que se para... desarrolle, que se cumpla lo que se cumpla lo que dice la ley, tal cual. Así. Así es. Por eso que me estás diciendo, pues toma nota, ¿no? O sea, lo mínimo indispensable, que si se dice que la escuela debe favorecer las artes, la ciencia, la educación, pues que lo cumpla, ¿no? Y si el profesor tiene que tener una condición de estabilidad laboral, pues que se cumpla. Si se necesita para poder desarrollar realmente esa área un profesor de tiempo completo, pues que se procure y no que se le fraccione la plaza, por ejemplo, porque eso sucede en la práctica, ¿no?
tenemos la plaza de profesor de tiempo completo de artes. ¿Para qué? No, ni caso tiene. Con medio tiempo que le demos, suficiente, pero necesitamos otro medio tiempo, a lo mejor para habilitar a una persona en el área administrativa o en biblioteca, donde les da la gana, y se destinan esas horas, o a veces hasta menos horas se le da, o no se tiene, por ejemplo, instrumentos, no se tiene áreas para, para desarrollar esas actividades, no se le forma al docente que está estudiando en la escuela normal de una manera adecuada en esas temáticas, ¿sí? Y ¿cómo lo puedes ver, Abraxas? En los planes y programas, en el rendimiento académico, en los contenidos de los planes y programas y en el rendimiento académico de los alumnos, cómo salen, porque no solamente es juzgar al profesor, no solamente es juzgar a la institución, sino pues ver que salen muy desprotegidos en esa temática, a lo mejor salgan mejor en metodología educativa, en planeación, en el tema que fuera que estuvieran trabajando, ¿no? Pero con muy pobre formación en el ámbito de las artes, ¿no? Entonces, Pero, sí, sí te escucho. pero según yo, no, bueno, no sé, a lo mejor me equivoco un poco en el sentido de que, ¿qué es ¿No se escucha? ¿No me escuchan? Sí te, no, sí, te escuchamos bien. Bueno, digo que, Ahora sí se cortó. Te estás cortando. ni siquiera es parte de lo de juzgar, Te estás cortando, Abraxas. ni siquiera es parte de una investigación. Nada más es, pues, juzgar. No, claro, hay que juzgar, ¿no? Pero el investigador juzga de manera constructiva, ¿sí? El investigador dice la verdad de una manera constructiva y el investigador hace propuestas de una manera constructiva. Su catarsis la va a sacar en el restaurante, en el café, en la cantina o con los cuates, ¿no? Allá va a decir cosas, soeces sobre el tema, pero el investigador cuando trabaja tiene que tener la habilidad, como dicen vulgarmente, para recordarle a su progenitora, a cualquiera, pero hacerlo con la mejor manera posible, ¿sí? O sea, explicando, demostrando y demás, pero de la mejor manera posible. Porque no estamos aquí ya se fue a Braxas ahora. A lo mejor está lloviendo en Bacalar, ¿no? Dijo él que estaba en Bacalar, llegando a su casa, ¿sí? Bueno, entonces es lo mismo, Jackie. Tú vas a decir la verdad, pero la vas a decir de una manera, pues, adecuada, ¿no? No estamos para casarnos en el pleito con nadie. ¿No? O sea, no, el chiste de una investigación no es salir peleado con tus informantes, ¿no? Sino que al contrario, el informante te diga gracias por haber hecho este trabajo, nos va a ayudar mucho, ¿sí? ¿Ves? Y bueno, ya tengo -1, pero contigo me quedo. Este, por otra parte, tu investigación tiene que estar relacionada, o sea, tiene que ser importante para tu entorno, para tu región, para tu localidad, para tu propio trabajo personal y para un área de trabajo en particular, ¿sí? Para una institución tiene que tener una utilidad. Ahí está la justificación. ¿Ok? Si bien es cierto que en el caso de la hipótesis, si bien es cierto que solamente sirve,
bueno, no sirve. Si bien es cierto que fundamentalmente los estudios correlacionales tienen que usar hipótesis o experimentales si fuéramos biólogos, ¿sí? O algún científico, nunca está de más plantear una hipótesis de trabajo, ¿no? Y yo siempre he sido partidaria de plantear una hipótesis de trabajo. Si hago esto, va a resultar esto. Si hago esto, creo que vamos a encontrar esto. ¿Por qué? Porque es parte de la guía. Yo me oriento a tratar de encontrar eso. ¿Sí? Entonces, pues me voy buscando, ¿no? Resolver esa problemática. Y como les había yo dicho, la hipótesis es una respuesta tentativa. ¿Sí? Y la relación entre las dos variables que nosotros trabajemos debe de ser comprobable de manera empírica. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que hay bajo rendimiento en la educación virtual en línea, como se llame, yo tengo que comprobarlo. ¿Cómo? Pues a través de mi cuestionario, diciendo que al trabajar con la gente encontramos que de 100 alumnos, 50 dijeron que estaban distraídos. De 100 alumnos, 60 dijeron que tuvieron problema de conectividad. De 100 alumnos, 45 dijeron que no tenían dinero, porque yo estoy diciendo que tiene problemas económicos, yo estoy diciendo que tiene problemas de conectividad, yo estoy diciendo que tiene problemas académicos, que tiene problemas de distracción, y ellos lo dicen. Hago la pregunta y me la responden. Hago la pregunta, entonces eso es comprobarlo empíricamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, pues esta hipótesis nos lleva a, eh, a elegir el tipo de estudio que vamos a llevar a cabo. Si yo digo que hay causa-efecto, es un estudio causal. No es experimental porque no estamos en laboratorio. No estamos usando a los alumnos como ratas de laboratorio y estamos viendo cómo responden a un estímulo de manera directa, ¿no? Sino estamos trabajando de una manera no experimental. O sea, no estamos haciendo experimentos con la persona, no le estamos poniendo una crema para ver si daña la piel o cosas así por el estilo, ¿no? Es no experimental, y tampoco ni siquiera es cuasi experimental, es no experimental. Bueno, en cuanto a sus objetivos, ¿ok? En sus objetivos, debe de buscar obtener la información que nosotros queremos sobre el tema que estamos trabajando. O sea, al yo hacer lo que quiero hacer, voy a obtener la información que quiero para atender y resolver el problema que estoy planteando. ¿Sí? Lo atiendo y lo resuelvo. ¿Sí? Entonces, mi objetivo es determinar, conocer, entender, comprender una determinada problemática, ¿no? Y como ya les había dicho, se trabajan con un verbo. El verbo tiene que estar en infinitivo. Y los objetivos específicos es lo que nosotros queremos hacer. Perdón, tuve una llamada del trabajo. No, no te preocupes. Una disculpa. No te preocupes. Bueno, estoy pensando. Nos quedamos en los objetivos, Citlali. Ok, maestra. Bueno, estábamos trabajando los objetivos. Ya habíamos trabajado la justificación. En la justificación, les estaba yo recordando a ustedes de nueva cuenta
que ésta debe de demostrar la importancia y beneficios que traería resolver el problema que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Ok. O sea, este es importantísimo porque va a resolver este problema. ¿La justificación es la problemática de estudio? ¿Es sinónimo? No, ¿No? no, no. La justificación, ¿cuál? ¿El por qué? No, la justificación es es por qué es muy importante, o sea, llevar a cabo el estudio. Pero también el por qué puede ser la problemática de estudio si lo hago como una pregunta, ¿no? Pero la Ah, ok, sí. justificación, ¿ok? La justificación es yo quiero hacer este estudio ¿Por qué? porque al hacerlo voy a resolver, pero no el por qué, sino el por qué al hacer. Exacto, porque voy a generar estos beneficios. Es la razón, ¿sí? Y el por qué son las causas de este problema. O sea, ¿por qué pasa esto? Esa es la pregunta. ¿Ok? Bueno. Y sabemos que toda investigación, o sea, ¿yo por qué hago una investigación? Vamos a suponer que yo estoy llevando a cabo una investigación aquí en Chetumal sobre educación financiera. Si me encuentro que al hacer una revisión teórica, nada más hay 2 estudios sobre educación financiera en la región o en Chetumal, y no se refieren al tema que yo estoy trabajando. Al llevar a cabo mi investigación, estoy fortaleciendo el marco teórico, conceptual y reflexivo de ese tema en particular. ¿Por qué? Porque cuando alguien diga, los estudios de la educación financiera en México, vamos a exponer, estoy inventando, uno de los mejores lugares que llevan a cabo este tipo de estudios es Monterrey, es Guadalajara. No obstante, hay un estudio muy bueno que llevaron a cabo en Quintana Roo, ¿sí? En Campeche no he visto, en Yucatán no he visto, pero en Quintana Roo hay uno. Y ni siquiera en Cancún, lo llevaron a cabo en Chetumal. Ah, entonces estoy colaborando, ¿sí? Al marco metodológico y teórico de la revisión sobre ese tema. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo tonto. La gran pregunta, se están desgajando los cerros, ¿sí? Y hay gente que se le dice, señor, deje de vivir allá, se le va a caer la piedra encima. Y la persona dice, pues tengo 50 años viviendo acá. Han caído piedras, chicas. Hasta han matado gente. Pero pues acá estamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué no te quitas? O sea, él no está diciendo que es un problema económico, que a lo mejor sí es un problema económico, pero influye mucho el arraigo, la parte cultural a veces de un tema. Y en el ahorro puede haber un problema cultural. La gente gasta. ¿Por qué? Porque fue enseñado a gastar, porque no ha interiorizado la importancia del ahorro, en fin. Y ahí hay un aspecto de cultura, ni siquiera a veces de dinero. Bueno, otro caso es en Estados Unidos. Cada jueves y domingo les llega un huracán. Cada año les llegan 3, 4, 5 huracanes. Y cada año vuelven a construir sus casas en el mismo lugar. Aparte las hacen de cemento, de madera, las hacen desechables, ¿no? Y les dices, oye, ¿por qué no haces tu casa, pues tipo México, ¿no? O sea, de cemento. Y no, las hacen de madera. Ahí hay un aspecto cultural.
A lo mejor es más barata la madera, a lo mejor creen que es más fresca, a lo mejor están acostumbrados, tienen la cultura del desecho, ¿no? Y de voto y compro, voto y compro. Y ya no es un problema de tipo social o de tipo estructural que el Estado defina un tipo de cuestiones, sino es un problema ni social, ni económico, ni político, ni siquiera las políticas públicas, no, es un problema cultural. Entonces, eso es lo que hay que analizar en los problemas y qué es lo que va a aportar. Mi trabajo va a aportar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la política pública, porque a lo mejor lo que se necesita, una política pública acerca del ahorro, por ejemplo, es incluir en los planes y programas de estudio de educación básica, educación financiera. ¿Sí? Yo les comentaba que en mi caso, la Inquisición, no había una política pública orientada al ahorro. Pero bueno, ahorita que recuerdo, hasta el cochinito, ¿no? Ese cochinito en la casa es una enseñanza. Quiero tal juguete, guárdate allá $2 para cuando llegue Navidad, vemos cuánto tienes. Me dio mi papá dinero, querías comprar tu juguete, mete ya el dinero. Y se acostumbra la persona a guardar su dinero. Entonces, porque está en etapa formativa. O sea, es una cuestión educativa, para que vean cómo se van vinculando los temas. Y en mi caso, ya les dije, llegaron los del Banco de Yucatán, que en ese entonces existía. Abran su cuenta, niños, y a todos los niños nos sangraron $5. Pero la enseñanza fue que nos sentíamos súper importantes porque teníamos nuestra libreta de ahorro. Y hasta le decíamos a nuestros papás, ya al banco porque voy a ahorrar. ¿Sí? Y cuando pasaban ahí a la máquina de escribir con el dato de que depositaste dinero, te sentías un pavo. Y cuando pasaban con la máquina de escribir el dato en rojo de que sacaste dinero, también veías una mancha ya en tu libreta de ahorro y no te gustaba. Querías meter otro dato que fuera negro, de ahorro, ¿no? Entonces, son los elementos educativos. Ese es el aporte de tu trabajo de investigación a, a la ciencia en particular que se ocupa del área de la educación financiera o que se ocupa de la educación digital o que se ocupa del caso de la educación artística, ¿no? Tú no estuviste en la clase pasada, Jackie, pero estuvo Abraxas y le comentábamos, ¿no? Que su tesis, uno debe de combinar los acervos de su formación. Y si Abraxas es antropólogo cultural, podría él combinar los acervos de su formación de antropología cultural con los acervos de su formación en maestría en educación campo práctica docente. Entonces yo le decía, si para el caso de Bacalar solamente hay 1 o 2 profesores de educación artística, esa es tu riqueza. Eso es la persona que te va a dar la información que ha vivido 40 años y ese problema. Úsalo y susténtalo con la problemática en general y luego te regresas al caso particular y ya vas a explicar por qué se da lo que se da. ¿Sí? Entonces hay que saber cómo irle haciendo. ¿Ok? Bueno. Bueno, el objetivo general les decía, este, ya lo saben ustedes que la finalidad es el objetivo de esta investigación es obtener la información que yo requiero para comprobar que yo me topé con un problema, ¿sí? Y que lo quiero resolver, ¿ok? Perdón. Bueno, seguimos.
recordándoles a ustedes que sus objetivos específicos los revisen de nueva cuenta y vean si están logrando, o sea, el objetivo específico son las actividades en cierta manera que voy a hacer para lograr el objetivo general. Entonces, si mi objetivo general es, en el caso, por ejemplo, de la educación financiera, estudiarla para poder mejorar o educar a la gente a nivel de educación financiera, ¿yo qué tengo que generar? Pues saber cómo está la situación, generar una capacitación. O sea, tú quieres incrementar en tus compañeros el conocimiento y el conocimiento de los elementos y las formas para ahorrar. Si con el curso lo logras y cambian en perspectiva, has logrado tu objetivo específico y has logrado cubrir el objetivo general. ¿Ok? Bueno, en lo que compete a los marcos de referencia, ¿sí? Ustedes saben que los marcos de referencia van desde lo general hasta las particularidades. ¿Cuáles son sus marcos de referencia? El contextual, el conceptual, perdón, el contextual, el conceptual, el teórico, el estado del arte, los datos específicos de cuestiones de tipo, pues, datos estadísticos que me sustenten la información y la revisión bibliográfica también, ¿no? ¿Alguna duda ya en cuanto a estos temas? Estos apartados. Recordado, ¿verdad? Sí. Bueno, lo pregunto porque ahorita vamos a entrar al elemento que corresponde al tercer apartado de la tesis, ¿sí? El tercer apartado de la tesis es la parte metodológica. Ustedes han adelantado en la parte metodológica, ¿sí? Y es donde necesito trabajar más con ustedes, ¿sí? En este semestre, ustedes ya habían generado su instrumento, sí es cierto, pero viene la parte de definir claramente su metodología de investigación y es el proceso de la aplicación de sus instrumentos. En términos prácticos, si no los han utilizado, es el momento en que los tienen que ¿El proceso de qué? de poner en práctica el uso de sus instrumentos o el diseño y uso de cuestionarios, test, entrevistas, Pruebas diagnósticas. todo lo que ustedes plantearon. Este es el momento. Y si no lo han planteado adecuadamente, este es el momento de terminar de plantearlo y de aplicarlo. Porque en el cuarto son los resultados. Entonces ahorita es, ¿qué van a presentar ustedes en el siguiente coloquio? En el siguiente coloquio van a presentar el apartado de metodología. Volvemos a lo mismo, presentan de manera general todo, pero así muy sintético. Y ahorita, en este semestre, vamos a estar trabajando lo que compete a metodología. ¿Ok? En eso nos vamos a concentrar todas las clases. Su metodología. ¿Ok? ¿Y qué contiene la metodología? Pues el enfoque de la investigación. ¿Ok? Otra vez volvemos a justificar el tipo de investigación. O sea, ¿por qué decimos que nuestra investigación va a ser lo que va a ser? Si va a ser descriptiva, si va a ser cuantitativa, cualitativa, o va a ser de enfoque mixto.
si vas, qué instrumentos va a aplicar, qué más, en fin, todo lo que competa al tipo de muestra. Volvemos a trabajar a los sujetos, pero ya no los vamos a trabajar nada más diciendo, son 4 personas que vamos a trabajar, que no es qué, sino tenemos que decir ya precisamente, vamos a trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 231, con el grupo de alumnos de la maestría en educación campo práctica docente de la generación tal y tal, constituida por tantos hombres, en un total de tantos hombres, tantas mujeres, con un rango de edad de tanto, con una característica de, de formación académica de tantos licenciados, tantos ingenieros, etc., con un rango de edad de entre tales y tales años, con una experiencia en esto y esto, con una todo lo que en tu caso, Citlali, te arroje quiénes son tus compañeros. ¿Sí? Ahora, nosotros, si bien recuerdan ustedes, aplicamos un instrumento de la entrevista. En ese instrumento de la entrevista que les aplicamos, si aparentemente estábamos platicando, pero estábamos tomando nota. Por ejemplo, ¿quién eres? Fulana tal. ¿Cuántos años tienes? Tanto. ¿Estás casada? Sí. ¿No? ¿Cuántos hijos? Tanto. Ah, ok. ¿Dónde trabajas? En tal lugar. ¿Cuál es tu horario? Bueno, lo digo Citlali específicamente por el caso de Citlali, que si no tienes esa información, te puedo pasar el instrumento para que lo adecues y lo uses para tu caso. ¿Sí? En cuanto a los datos de tus compañeros. Ya habíamos visto algunos elementos, pero si necesitas más, posiblemente te sirva. ¿Sí? Sí, si tú quieres, ¿no? Y bueno. Sí, maestra, me parece bien. De hecho, ya el semestre pasado creo que usted me estaba ayudando para precisamente porque como que yo intenté hacer una prueba. Primero, tengo que tener datos, bueno, es importante tener datos, pues cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edad, escolaridad, de dónde son, que son datos estadísticos prácticamente, ¿no? Sí es importante tenerlo y ya de ahí, pues los datos ya de, pues cómo manejan las finanzas, qué saben y todo. Entonces, yo planteé esa vez una encuesta, pero sí pues sí, la verdad tenía muchos detalles porque ni siquiera se entendía ni para Jackie ni para usted, ¿no? Y es para mis compañeros, tiene que ser muy entendible, algo que se pueda comprender fácil y contestar fácil. Sí, eso lo tendríamos que trabajar por turnos, o sea, la cita específica yo contigo para trabajar tu instrumento e ir viendo con el instrumento que yo tengo que te puede servir, ¿sí? ¿Por qué es importante todos esos datos? Porque, ¿qué pasaría que nos arroje lo siguiente? Estoy inventando. Tienes, por decir, 15 personas. De las 15 personas, tenemos que 10 son de el área de la educación. Perdón, un momento. Entonces, sería así, Citlali.
Ok, te estaba yo comentando, ¿qué pasaría que, por ejemplo, tienes 15 personas y de las 15 personas, 10 son del área educativa? Pero resulta que las 10 del área educativa son las que menos ahorran o están más endeudados, ¿sí? Entonces, allá hay una correlación. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? A lo mejor el tipo de trabajo, a lo mejor pues el bombardeo que a veces reciben de que compre, mire, acá, allá, ¿no? Ya sea vehículos, ya sea, o simplemente la misma rítmica de trabajo no les permite atender adecuadamente sus finanzas y pues las tienen abandonadas. No pagué mi coche, no pagué mi teléfono, recargo, recargo, recargo. No pagué mi seguro, en fin. O el número de hijos hace que no pagues adecuadamente tus cosas porque implican otros gastos. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir a mayor número de hijos, mayor problema para tener unas finanzas adecuadas. Y te puedes topar con una persona que aunque tenga más hijos, menos ingresos, está más organizada y tiene una mejor vida. Entonces allá comprobarías tú que es fundamental la educación financiera, más que la cantidad de dinero, ¿sí? Más que la cantidad de dinero, el tipo de educación financiera que tú tienes te puede ayudar más a estar más estable que quien a lo mejor gana más, ¿sí? Pero no se organiza mejor, ¿sí? Los casos por todos lados salen, ¿no? O sea, tienes el, el trabajador de la construcción que todos los días pasa por Oxxo y se compra un café de 20 pesos No, una chela. o una chela. Pero sí, yo he visto que en la mañana se compra su cafecito, ¿eh? Y su paquete de dulce, así de galletas, pero dulces con ganas. Uno dice, estos canijos están comprando esos paquetes de dulces, pero es que en realidad lo necesitan, porque necesitan energía para poder llevar a cabo ese tipo de trabajo. Que lo podrían suplir con un par de huevos, unos buenos frijolitos, un buen pozole quizás, ¿no? Pero viene la mercadotecnia y cambian sus hábitos de consumo, que hasta eso tendrías que ver, Jackie, los hábitos de consumo, ¿no? A mí, yo, Lady, difícilmente me harías ir a comprar todos los días al Oxxo un café. No lo hago, yo no lo hago. Porque mi cabecita loca entra y digo, a ver, voy a pagarle 20 por ese café. Yo no lo pago. Yo tengo mi cafetera, llevo mi café, compro mis galletas. Y no es que yo sea coda, simplemente hasta flojera me da de ir al Oxxo y asolearme. Prefiero tomarlo en mi casa, o sea, o en mi oficina. Pero es otra mentalidad, no me quiero asolear, ¿sí? No quiero gastar. O simplemente yo sé que es un gasto inútil, ¿no? Entonces no lo hago, se va por el mar. Sí, claro. Está bien, como decía Onassis, ¿no? Si yo fuera pobre, de todas maneras, cada mes iría yo al mejor restaurante. O sea, si hay 12 mejores restaurantes en la ciudad, y si yo fuera pobre, pues cada mes iría yo a ese mejor restaurante para disfrutarlo, ¿no? Me organizo, pero no voy a estar yendo todos los días si no tengo el dinero para hacerlo. Yo procuro ir todos los días a un tipo de Oxxo. La razón es simplemente porque tienen aire acondicionado. No compro nada, pero pues ahí está uno en el aire acondicionado y ya, vámonos. Fíjate que es diferente. Yo no voy al Oxxo porque tiene aire acondicionado, porque para mí es muy molesto caminar media cuadra, llegar toda acalorada y entrar al Oxxo que parece una nevera. Entonces, para empezar, cuando yo voy a un Oxxo, me bajo y espero 2, 3 segundos, o sea, 10 segundos, 15 segundos,
y luego entra. Y me es muy molesto luego salir y sentir el bofetón de calor. No me gusta. Esos contrastes no son de mi agrado. Entonces me siento yo, claro, una tiendita no tiene cafetería, ¿no? No tiene para el café. Para mí es más agradable ir a la tiendita, comprar y todo. Claro, no está surtida como el Oxxo, si ustedes quieran, pero no me hace indispensable, ¿no? Y aparte que no consumo cafés así tan elaborados, pues no, ¿no? O sea, yo ir al Starbucks, comprar un café de este tamaño así, y y consumírmelo se me hace mucho café, ¿no? Entonces no, pero para que veas son maneras diferentes de pensar, ¿no? A lo mejor tú porque viviste en un lugar más fresco, ese tipo de cosas y te estás cocinando, ¿no? Pero en mi caso, pues yo como soy Bueno, pero ya pasó tiempo ya de eso. Ya, no creas, ya eso fue. tarda uno en adaptarse, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de la metodología. En la metodología, ustedes tienen que hacer otra vez una revisión muy minuciosa de eso, de la bibliografía relacionada con su metodología. Irse a los autores que quieran y volver a revisar. E incluso cuando trabajemos de manera personalizada, tenemos que ir revisando con cada uno su metodología. Y sería agradable que generaran una especie de cuadro donde diga, este tipo de investigación es cuantitativa, un estudio de caso, no experimental, procedimental, explicativa, etc., 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 para que lo tengan claro y para que esa sea su guía. ¿Ok? Y también los instrumentos. Todos los instrumentos que van a usar. Entonces hay que regresar al capítulo del libro de metodología, de todos los libros de metodología, hay que regresar al capítulo y verificar otra vez. Y lo mejor que pueden hacer es su cuadrito de, de la línea de su tipo de investigación. O sea, si es mixta, si es quali, si es quanti, si es quali, qué tipo de quali va a ser, y si es quanti, qué tipo de quanti va a ser, y ya de ahí desprender todas las demás variedades. Va a ser un estudio de caso, va a ser una descripción etnográfica, no experimental, ya dije que no lo vamos a hacer. En fin, todo lo que nos defina otra vez y sustentarlo, que esté bien sustentado con las referencias correspondientes. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, y hablar para qué sirve la metodología, el tipo de estudio, si es cualitativa definirlo, si es cuantitativa definirlo, si es estudio de caso definirlo, lo que fuera, etnográfica, bibliográfica, documental, uso de historia de vida, lo que fuera, hay que documentarlo todo. ¿Ok? Y entonces, con base en esto, ¿qué necesitamos para la metodología? Volvemos a revisar en la metodología la población que es objeto de estudio o sujeto de estudio. ¿Sí? Volvemos a hacer una revisión. Volvemos a revisar, no vamos a usar, bueno, sí vamos a usar muestra. En ambos casos van a usar muestra. No, tú vas a trabajar con todos, ¿verdad, Jackie? No vas a usar muestra. Tú vas a trabajar. Jackie va a usar muestra y Citla va a usar a todos. ¿Sí? ¿Ok? Y Abraxas va a usar, siempre va a usar informante, Abraxas. Así es, maestra. Ok, va a usar informante, que es diferente. Y aparte va a usar datos de tipo demográfico o estadístico, ¿no? Más bien datos estadísticos.
no demográficos, datos estadísticos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántas escuelas? ¿Qué se enseña en cada escuela? ¿De qué tipo? ¿En todo el país? Shalala, hasta llegar a la escuela de ustedes. ¿Me dan chance un minuto? Voy a hacer una llamada ahorita, o cuando menos mandar un mensaje. Es que no me lo están preguntando, pero se supone que hoy, al rato, se gradúa mi hijo. ¿Dónde está? Allá solito. Entonces, pues se supone que tiene que salir 3 horas antes para trasladarse a donde va a ser el evento, pero solo ellos, no va nadie, ningún familiar, nadie, nada. Y entonces, pues ya sabes, como estás solo, despierta, este, prepárate, ¿no? Sí, porque pues nada más, aparentemente nos van a dar una liga de Facebook para verlo, pero pues hay que estar al pendiente, ¿no? Entonces ahorita ya son las 7, son las 9 de la mañana. Entonces ya lo empiezo a estar fregando para que se pare y todo, porque tiene que salir a las 11 para el traslado y llegar a buen tiempo y no llegar con cara de espanto, ¿no? Y a ver qué. Pero creo que sí les comenté, ¿no? La toga allá no es así de que voy por mi toga a la tienda o a la rentadora. No, la escuela da las togas y las manda específicamente al alumno y la pide el alumno con su matrícula. Ah, pero se las cobra, ¿eh? Carísima la toga. ¿En Carísima. dónde es esto? En Tokio. Oh. ¿Y cómo Carísima. están con la pandemia ahí actualmente? Pues es que el chiste debió de ser en todo el país cerrar. Ustedes saben que Japón se cerró, Australia se cerró, ¿no? Y y sí tuvieron una economía interna y escasos contactos, pero no como México que nunca se cerró adecuadamente, ¿no? Entonces, aparte tengo entendido que Japón estuvo así como esperando, voy a ver qué se pone voy a ver qué se pone el otro, voy a ver qué se pone el otro, hasta que vio que Moderna para él era la mejor. Y resultó que sí, Moderna es la mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ya les había comentado, tengo una sobrina en Australia que ella jamás ha vivido el pesar tan difícil como para nosotros de estar todo el día con la mascarilla, ¿no? Ella ni en cuenta la mascarilla, se reúnen, andan, pasean, uno que otro caso. En Japón hubo más casos, pero hasta donde tengo entendido está bastante controlado, ¿no? Y así que, pues, y ellos optaron por la vacuna de la Moderna, que salió que es la más efectiva. O sea, más efectiva para hospitalización, ¿no? Entonces, pues, ahí van, pero sí salen, pero poco. Entonces, la graduación va a ser así. Van ellos con mascarilla, con X, sin familiares. Sí salen un poco, pero sí. Salen más que... Ajá, aparte, ellos ya vivieron el SARS, la influenza, el otro bicho. Entonces, muchísima gente protocolo, por protocolo de salud,
si está enfermo, él es el que se pone la mascarilla, la persona. O sea, la persona dice, tengo gripa, agarra su mascarilla y se la pone para no infectar al otro. Aparte no se abrazan, como nosotros que nos damos besitos y abrazos y todo. Ellos ellos no, de por sí nos abrazan mucho. Te saludan. Para que abraces a alguien es porque de veras ya te gusta. No, no. Entonces, pues ahí van. Bueno, entonces les decía, tienen que checar su población. Ahorita vamos a ver el caso de la población, cómo lo tienen que ustedes ver los detalles. Tienen que ver su muestra, como en tu caso, Jackie, ¿sí? Sus variables, otra vez vuelven a checar en la metodología. Si ya las dijiste al principio, aquí las vas a volver a especificar. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el independiente? ¿Cuál es la dependiente? ¿Y cuáles van a ser tus fuentes de información? Primaria, secundaria, terciaria. ¿Sí? En el caso de las fuentes primarias, son nuestros sujetos de investigación directos. Las fuentes secundarias son gentes que están en en el entorno. Por ejemplo, que si la directora, que no sé qué, ya no son tan primarias, ¿no? Son más secundarias. El coordinador, llámese la masa ley, en fin, ya son más secundarias. Y las fuentes terciarias son más bien la bibliografía, o sea, no es una fuente directa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Abraxas, su fuente primaria va a ser el informante, ¿no? Y en el caso de ustedes son sus sujetos de investigación, ¿ok? ¿Y qué técnicas y qué instrumentos van a usar? La entrevista, la encuesta, o algún otro tipo de técnica que ustedes estén planteando. Y los resultados esperados, ¿no? Curso, taller, alguna cuestión virtual, lo que ustedes estén llevando a cabo. ¿De acuerdo? Y si hubiera una hipótesis, pues, volver a plantearla. O sea, en este apartado se recuerda, esta investigación, como se dijo al principio, en esta investigación, la hipótesis que por lo tanto los instrumentos vuelven a recalcar, ¿no? Pero ya de manera más extensa, ¿ok? Bueno, si revisamos ustedes el instrumento que tienen, que por cierto estamos modificando con el académico, no mucho, pero sí tiene algunos cambios. No les afecta. Lo que ustedes ahorita tienen, síganlo usando y cuando se les dé el otro, nada más son cambios mínimos, ¿no? No es vamos a esperar. No hay problema. Sí, lo que sí les recuerdo, por favor, por sentido común, porque eso es lo primero, por sentido común, acuérdense que su trabajo mínimo tiene que tener 60 referencias. Y mínimo 90 páginas es muy poco. Es más, ¿sí? De 100, 120 para arriba, eso es lo adecuado. Los anexos no hay que poner todas las páginas de la Biblia, solo el versículo, ¿ok? Sí, pero eso es por sentido común. Sin embargo, hay gente que he tenido algunos altercados porque, ¿de dónde saca maestra que sean 60? Pues de los libros de metodología, ¿no? O sea, el libro de metodología te está diciendo que son 60, ¿ok? Bueno, entonces, yo les estaba comentando si es mixto, si es quali o es quanti. En cualquier caso, hay que describir el tipo de investigación de manera clara y justificar por qué. ¿Por qué quanti y por qué no quali? ¿O por qué quali y por qué no quanti? ¿O por qué los dos? ¿Sí? O sea, quiero usar los dos. Oye, pero ¿por qué vas a combinar los dos? Pues porque quiero tener datos numéricos y quiero cuantificables y quiero tener datos cualitativos a partir del informante clave, a partir de la fuente de primera mano. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues voy a combinar los datos estadísticos
los datos numéricos, los datos que me arroja la encuesta con lo que me diga la persona. O simplemente voy a usar lo que me diga la persona y me voy a auxiliar de datos estadísticos. ¿Sí? No estoy aplicando ningún instrumento, pero los datos estadísticos, y lo dice uno, esta investigación es preponderantemente cualitativa porque se basa en la información que me proporciona un informante clave. Tiene visos o algunos elementos de información cuantitativa, pero solamente me sirven de soporte. En ningún momento se aplicó un cuestionario, una encuesta, nada. Solo son datos de soporte. En el momento que utilizas un dato estadístico, ¿sí? En el momento que tú aplicaste encuesta, cuestionario y lo cuantificaste y lo procesaste, en ese momento se convierte ya en una investigación cuantitativa, ¿sí? Empieza la llamada de estar despertando. Bueno, si fuera un estudio cualitativo o le tuvieran ustedes que agregar a su documento algún tipo de investigación, porque una investigación aguanta lo que querramos que aguante, ¿no? Tiene una parte de teoría, tiene una parte de narrativa, tiene una parte de investigación-acción. O sea, no, puede ser un estudio de caso usando investigación-acción. Pero el chiste es cómo lo vas a combinar. ¿Sí? Y que lo digas y que lo hagas. ¿Sí? O voy a combinar un estudio etnográfico, va a ser un estudio de caso con un estudio etnográfico y haciendo también investigación-acción. Pero en el caso de ustedes no están haciendo necesariamente investigación-acción. Si Abraxas hubiera estado dando clases en el área y participando de las actividades directamente, entonces sería investigación-acción. Pero si solamente está desde afuera como observador, ya no es investigación-acción. Es una descripción de la problemática, o puede ser un diagnóstico simplemente, ¿no? Quieres saber cómo está. Hacer un diagnóstico de la problemática de la educación de las artes en las escuelas normales. Si no se ha hecho ese trabajo como tal en 20 años o en 50 años, nadie lo ha estudiado, pues es un trabajo pionero. ¿Sí? Y aunque sea, como le decía a Abraxas, Abraxas, si me estás escuchando, tienes el informante, el profesor y tienes a los alumnos. ¿Sí? Allá Sí, tienes, sí, la estoy escuchando, maestra. ¿sí? Allá tienes a los Siempre la alumnos. estoy escuchando. Allá tienes a los alumnos que incluso les podrías aplicar un instrumento. Si les aplicas el instrumento, entonces ya sería otra cuestión. ¿Sí? Pero, o sea, no hay que cerrarse, que porque diga, voy a hacer investigación cuantitativa y cualitativa, pero solamente voy a utilizar un instrumento. ¿No? Pues, o un tipo de investigación, ¿no? Puedes usar varios tipos de investigación. Bueno, si el tiempo te alcanza, porque esa es la otra. Si el tiempo no te alcanza, no te metas en un berenjenal. Porque al final de cuentas lo que quieres es terminar tu tesis. También me enteré que la subdirectora es su alumna. ¿Quién? ¿No? La subdirectora ahorita de la normal. ¿Pero quién? Es que no me acuerdo. No sé, está haciendo una tesis con usted. ¿Cómo se llama ella? Mariana. Mariana. Conmigo. Sí. Directamente conmigo, Mariana. ¿Sí? ¿Cuál es su apellido de Mariana? Ahorita no lo tengo, maestra. No lo sé. Mariana Castellanos, no. Digo que no, no me sé muy bien el nombre, el apellido, perdón.
Leticia es la que se había ido y regresó. No. La maestra Leticia. Mariana. Vamos a ver el chisme. Mariana. A ver. Sí. Alexia, Claudia, Rodolfo, Gabriela, Julio, María, Gladys, Nadia. Directamente conmigo, Mariana. A ver, déjame checarlo. Elia, Claudia, el William, Fabiola, Ángel, Juanita, Yesenia, Herminia. Se llama Mariana Sánchez. Este semestre yo no tengo alumnos de seminario. Yo. Y Mariana. Tengo entendido que no. Eso no va adelante de mí. Me imagino que ya egresó, pero que aún no ha terminado de no ser titulado. Te las debo. Te las debo. ¿Sí? Pues aquí estoy viendo todos, pero seguramente alguien que es que a veces avanzan un poco y se van, que no les recomiendo que hagan eso, ¿eh? No se los recomiendo. Terminen. No se complican, no van a ser la panacea. La panacea sale en el momento que desarrollen la tesis. Si la dejan, pierden el ritmo. Pues no sé de quién. Bueno, les estaba yo comentando. También tienen que preocuparse cómo van a recolectar los datos. Ya lo tenemos, pero hay que volver a revisarlo. ¿Sale? Cómo los van a recabar, cómo los van a recoger, cuándo los van a recoger, qué técnicas van a utilizar para recoger los datos, qué instrumentos, todo eso. ¿Cómo van a validar su instrumento? ¿De acuerdo? Lo mismo en el caso del estudio cuantitativo. ¿Sí? Lo mismito. Todo. Y solamente que en el caso, a diferencia del cuanti y del quali, el quali es más incierto. El dato cualitativo es más incierto. Pero eso no nos niega que podemos nosotros darle consistencia a la investigación. El dato cualitativo más que nada siento que describe, ¿no? Puede describir ciertas características. Sí, el dato cualitativo describe características, pero nosotros nos podemos amañar para fortalecer el dato cualitativo. ¿Sí? Vamos a suponer que voy a regresar otra vez al caso de Abraxas, que sería si la hace así como estamos girando ahora la idea. Él entrevista a don señor, no sé quién sea, a quien sea. Él entrevista, quién nació, dónde estudió, cuándo estudió. El señor puede decir, es que yo estudié, estoy inventando, en las escuelas rurales que eran los internados en Tecash, por decir, ¿no? Y describe las características de la escuela y luego empieza a decir dónde trabajó, cómo trabajó. Vamos a suponer, sigo inventando, que el maestro diga, el primer lugar donde trabajé fue en las misiones culturales, luego me mandaron a una comunidad, escuchen los términos que estoy usando, las escuelas, las misiones culturales, luego me mandaron a una escuela multigrado, unitaria multigrado, después me fui a una escuela técnica,
luego me fui a una escuela agrícola y por último acabé dando clases en la normal, etcétera, ¿no? Él ya me dijo de los internados, ya me dijo de las misiones, ya me dijo de la escuela multigrado unitaria, ya me dijo de las escuelas técnicas, de las escuelas agropecuarias y la normal. Si yo quiero darle fuerza a mi investigación, entonces empiezo. Con base en la información que me proporcionó don fulano de tal, él señala que, y lo dice, ¿no? O sea, él señala que estudió en una escuela, ¿cómo se llama esto? Internado. Y pongo el testimonio. Don fulano dice así, no, pues yo estudié en Tecash, no había ni carreteras, teníamos que irnos en burro para ir a la escuela, el director, no sé cuánto. Él es su testimonio, yo soy el investigador, boom, pongo. Las escuelas rurales tipo internado se desarrollaron en el país a partir de tal fecha y tuvieron una vigencia de no sé cuánto hasta tal o cual momento, ¿no? Estas decaen en determinada época. Entonces, en esa manera, aunque yo esté hablando de un dato descriptivo, al yo consolidar la información, fortalezco la investigación y se vuelve más fuerte, como lo estoy planteando. Y así me voy. Cuando él hable de las misiones culturales, hago lo mismo, busco las misiones culturales. Entonces, cuando se den cuenta ustedes, por ejemplo, los internados. Los internados, pues tienen una trayectoria en nuestro país muy grande. Y el ejemplo más grande del decaimiento de los internados es el caso Ayotzinapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los internados viven en condiciones altamente precarias. Entonces, tienes un sujeto que estudió en un internado, ¿no? Y tienes a gente que ahora los internados tienen más problemáticas, que incluso hasta el crimen organizado se relaciona con los internados por la misma pobreza en la que están viviendo. Pero el internado, querrámoslo o no, es una solución para aquellos lugares donde la persona quiere estudiar, pero no tiene dónde llegar, no tiene cómo hacerlo, ¿no? Entonces, más que decir que son una porquería, hay que ver cómo rescatarlos. Pero la información del Señor a mí me fortalece y me abre los ojos y me dice, o abre los ojos a quien lea esa investigación, que diga, oye, sí, mira, surgieron en tal fecha, con tal gobierno, se caracterizaron por esto y lo otro, qué pena que ahora están así asado, y cuáles son las nuevas políticas al respecto. No me lo están pidiendo, mi investigación no me lo está pidiendo, pero si yo hago eso, doy luz a la información, ¿sí? Entonces consolido el dato que me describe la persona y lo convierto en una verdad, ¿sí? Claro, cada quien tendrá su perspectiva de lo que es un internado, pero me lo convierto en una verdad. Y como él me dijo también que su primer trabajo lo hizo en una misión cultural, me voy a buscar las misiones culturales y encuentro que las misiones culturales en nuestro país tienen 50 años y que han estado pues igual abandonadas, desatendidas, pero al final de cuentas las misiones culturales han servido para aquellos lugares donde no hay educación. O como yo le comentaba, por ejemplo, a la directora, le decía, ¿sabes qué? Digo, a veces una institución no puede tomar decisiones a la ligera, o sea, vamos a suponer que quieren que demos clase los domingos, ¿sí? Pues no podemos dar clase los domingos, porque en los estatutos a nivel nacional no está dar clase los domingos, ¿no? Lo pudiéramos hacer, pero no está mal, estamos mal y en algún momento nos pueden fincar responsabilidades, porque bajo qué esquema vamos a dar clase los domingos, ¿no? Pero pues todo eso tiene que cambiar, pero no cambia de la noche a la mañana porque no somos autónomos, ¿sí? Tienes que tomar decisiones con base a lo que te dispongan. Verbo y Gracia, la UCRO. La UCRO ahorita está ofreciendo clases en línea, licenciatura en línea. No la tenía, pero la UCRO no le tiene que pedir permiso al otro. La UCRO toma sus decisiones. No es autónoma, pero es un organismo descentralizado.
y puede tomar decisiones. ¿Ves? Nada más lo cabildea con el gobierno y el gobierno le dice que sí y se lo pone a la secretaría y adelante. Pero hay otras instancias que no tan fácil toman decisiones y entonces se estancan muchas cosas. Pero la única manera de saberlo a ciencia cierta, porque lo podemos manejar nosotros como chisme, ¿no? De pasillo, radio pasillo. No, es un problema, es un problema. Pero la única manera de saber esa verdad es contándola a través, por ejemplo, de un estudio cualitativo, predominantemente. El papel aguanta todo. Y en el momento que yo diga, este estudio es predominantemente cualitativo, con algunos elementos cuantitativos solamente de soporte yo ya lo dije todo. Y si no estoy haciendo encuesta, no estoy haciendo nada, estoy explicando, ¿no? Es predominantemente cualitativo. ¿No? Si el dato estadístico me fortalece, nada más, o el dato numérico. Pero no me ocupé de hacer una encuesta para ver cuántos profesores. No salí con mi encuesta a contar los profesores. Ya hay un dato que nada más lo jalo y me da la información y tiene una validez porque viene de una institución. ¿Ves? Pero no busquen, digo, no es que no querramos que hagan la panacea. No se dediquen a la panacea porque entonces, pues no van a terminar, ¿no? Y bueno, regresando a esta parte, ya les dije que hay que checar población, muestra, variables, hipótesis, fuentes, técnicas. En población hay que aclarar bien el tipo de unidad con la cual ustedes están trabajando y todas las demás unidades que ustedes utilicen. Por ejemplo, Jackie, en su caso, vamos a suponer que al aplicar su instrumento les pregunte a los alumnos ¿cuántos tienen teléfono celular? ¿De qué tipo? ¿Cuántos tienen computadora? ¿De qué tipo? Si nos vamos más detallistas, podemos preguntar al alumno, ¿cuántos años tiene tu computadora? ¿Qué programas tiene tu computadora? ¿No? Y si queremos ser muy detallistas, ¿no? Entonces vamos a encontrar que los equipos son obsoletos, que los programas que tienen sus equipos pudieran ser obsoletos, si hacemos esa pregunta, ¿no? Y entonces eso ya desde ahí nos merma la posibilidad del alumno de poder tener una buena conectividad y un buen rendimiento académico, ¿no? O si el alumno se está conectando con su teléfono y se va al cerro, porque allí hay conectividad, entonces, pues está campeón, ¿no? ¿Sí? Son las cosas que así sucede cuando sucede, ¿no? Entonces, pero uno tiene que decir todo, puedes contar todo, hasta tornillos, ¿no? O sea, cuántos conectores, porque a lo mejor simplemente, a lo mejor la escuela no tiene un buen soporte, una buena, la propia escuela no tiene una buena conectividad. Y ya desde ahí bailó pifas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ustedes tendrían que No, sí tenía internet, ¿no? Pero en este momento, es que son esas cosas que te da ganas con todo cariño, lo digo, de estrangular a la gente, ¿no? Da ganas de estrangular a la gente. Hay Yo cosas, lo entiendo exactamente bien, maestro. Bueno, sobre todo a Jackie. sí, porque, eh, ¿cómo le explicas cuando hablo autoridades, no me estoy refiriendo a nuestra autoridad institucional? Me estoy refiriendo a las autoridades, ¿sí? Hay que tener criterio, hay que tener criterio, ¿sí? Entonces, decirle a las instituciones que dependen de ti, ahorita no te voy a dar porque se lo voy a dar
mejor a las comunidades rurales que lo necesitan más y tú ve cómo lo haces, ¿sí? Y te lo dicen 2 minutos para entrar al show, ¿sí? Y no puedes ir corriendo y dices, contrato a no sé quién, porque dependes del otro que te tiene que dar a la autorización. Entonces sí te da ganas de hacerlo, ¿no? Y así está pasando con muchísimas cosas en este bendito país. Bueno, ustedes, con todo el respeto, no puedo juzgar, pero es inaudito esto que está sucediendo, por ejemplo, en el caso del CONACYT, que están queriendo juzgar a 25 investigadores como que si fueran delincuencia organizada, como que si fueran narcotraficantes, ¿no? Porque toda la vida ha habido malos manejos en cualquier lado. Pero al menos que yo recuerde, el CONACYT es muy pesado para el cuidado de los recursos. El CONACYT, con la mano en la cintura, en el momento que menos esperes, ¡boom!, te llega y empieza. A ver, los cursos que diste, los documentos que dije, aquí dijiste que para el día 25 debías generar, por decir, un catálogo o una revista. Estamos a 26, ¿tienes la revista? Es que no la tengo, pero mira, aquí está mi avance, ya la mandé a hacer, ya la diseñaron, estamos en este trámite, velo, aquí está la factura donde estoy haciendo lo correspondiente. Ah, ok, ¿cuándo la tienes lista? Pues yo calculo que si ya me lo aceptan, es en 15 días, ok. ¿Cuál es la noticia de eso? Porque yo no la he Conclusión, escuchado. conclusión de la revista, si dijiste el 25, 25, 5 más 10, el 10 del siguiente mes ya debe haber la revista. Punto que no te vayan a ver el 10, pero cuando vuelvan a hacer una auditoría, ¡pum!, te vuelven a preguntar, ¿dónde está? Entonces, el manejo de los recursos para el CONACYT es muy vigilado, muy, muy vigilado, y eso que son. Pero están pasando cosas que uno no entiende, la verdad. No entiende. No entiende. No, no sé. Pero a nivel nacional, me explico. No es a raíz de esto. O sea, fue hace, ¿qué quieres? Hace un mes. No, no. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué los quieren juzgar esto que yo no sé? Es lo que yo pregunto. Nosotros tuvimos hasta al término del ciclo anterior, sí, o sea, sin ningún problema. Esto fue en este nuevo ciclo escolar. O sea, cosas así que dices, ¿qué pasó, Abraxas? Digo que ¿qué es lo que está sucediendo? Es que yo no escuché eso de que, bueno, que más o menos medio leí. ¿Sí? Ajá, Este, 32 científicos, ajá, pero no sé por qué los están juzgando, qué hicieron. por malos manejos. Es que a un investigador no es un delincuente. A lo mejor hubo mal manejo de los recursos, mal manejo. Pero cuando sucede un mal manejo, te invalidan, ¿sí? Te, 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 te quitan, por ejemplo, vamos a suponer que tú seas un administrador y haces un mal manejo, te invalidan de la administración y te pasan a otra área, ¿sí? Y te señalan el mal manejo. Y incluso te pueden hacer hasta devolver el recurso, pero no está tipificado como delincuencia organizada, como tráfico de influencias. ¿Me explico? Porque eso ya es para otro tipo de delincuentes, ¿no? Y aquí lo que se quiere hacer es tipificarlo como delincuencia organizada, ¿no? Entonces, pues es inaudito. O sea, si de por sí tenías que comprobar hasta la sonrisa, todo, ¿no? ¿Saben qué es lo único que sucede con ese tipo de cosas? Vamos a suponer, Lady, ¿quieres trabajar tal cantidad de dinero para no sé qué, para hacer un proyecto? La gente sabe qué va a decir. Gracias, déjalo.
prefiero ser profesor investigador, entonces estoy aquí en mi investigación, en la esquina de mi casa, con mi dinero. No, el que lo quiera hacer que lo haga. Oye, pero necesitamos una vacuna para no sé qué, o un tratamiento. ¿Sabes qué? Mira, te cura de espanto, para que luego me involucren y yo acabe en la cárcel. Que lo haga otro. Yo aquí estoy haciendo este trabajo y lo siento, con permiso. Así. Eso va a suceder. Pierdes el interés, ¿sí? Porque no es que estés tras del dinero, es que se necesita para poder llevar a cabo la investigación, ¿sí? Necesitas equipos, necesitas gente. ¿Cuál es la gente? Un becario que le pagas una cantidad de dinero. El becario que necesita hacer su tesis, se le da un apoyo. El becario que necesita trasladarse para ir al pueblito a aplicar la encuesta, se le da el dinero, ¿sí? ¿Que tienes que ir a supervisar? Pues ibas, tienes que comer, tienes que trasladarte, ¿sí? O sea, son cosas que se requieren. ¿Para qué sirve un coloquio? ¿Para qué sirve un encuentro? Pues sí es cierto, socializas, sí es cierto, te comes un rollito de jamón y queso. También es cierto, tomas una copita de vino. Pero, pues, ¿cuánto cuestan 2 botellas de bunzo, de lo que ustedes quieran, en un evento? Pero a partir de ello, ¿qué sucede? Sí, te conozco. Sí, vamos a organizar un evento. ¿Qué te parece? ¿Una reunión? Sí, vamos a hacerlo. Porque no lo conocías. Para eso sirve. O no es lo mismo, como dice en el cuento, no es lo mismo leer un libro en internet que leer un libro en papel. O sea, lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer un coloquio. Vamos a suponer un caso, nuestros coloquios. No es lo mismo el coloquio en la pantalla que nuestro coloquio, que en el auditorio, que, hola, ¿qué pasó? Ay, me voy a preparar un cafecito, estás tomando tu café, estás estudiando a tu compañero, estás preguntando. Es el contacto humano. Pero pues, a ver cómo termina esto. Lo único que van a desalentar la investigación. Eso es lo que van a hacer. La gente va a decir, déjalo, no me meto. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, esto tampoco va a ser eterno, ¿no? Pero ahorita al menos por el momento. Aparte de que siempre los señalan como les dicen, los intelectuales orgánicos, ¿no? En fin, pero bueno, ustedes tienen que terminar su investigación, eso sí. ¿Ven? Bueno. En el caso de lo que quería decirles es que todo término que ustedes susténtenlo. Por ejemplo, Jackie, en tu caso, dices, voy a usar una muestra. Tienes que definir qué es muestra, con el autor que te dé la gana. Tienes que definir qué es una muestra. Tu muestra tiene que ser representativa. Para sacar una muestra representativa tienes que buscar fórmulas, ¿sí?, que te digan que es representativa. Cuando digo fórmula es que, por ejemplo, un 10%, un 5%, pero justificable, ¿no? ¿Cómo eso me va a dar una validez? Lo voy a comprobar, ¿sí? O sea, pero tienes que echarle lente a la literatura para poder tener esa definición clara, ¿no? O si lo vas a hacer al azar, si es al azar, voy a hacer una muestra representativa aleatoria. Ok, está bien, aleatoria, pero ¿cada cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, el quinto. O sea, voy a quintear, voy a diseñar, ¿sí? Cada 5 entra, cada que sí, entra, ¿no? O voy a escoger a solo los hombres, o voy a escoger solo a las mujeres, o voy a escoger solo a los hombres de 20 a 22, o voy a ver qué pasa con los hombres de 20 a 22, los hombres de 22 a 23 a 25, los de 26 a 29, en fin, ¿sí? O con las mujeres. O voy a escoger, para el caso del tecnológico de allá, de la zona maya, voy a escoger los que vengan de la ribera, ¿sí? O voy a escoger los que vienen de la zona urbana de Chetumal.
si vas a escoger 5 de la Ribera, lo tienes que escribir. 5 de Chetumal, lo tienes que escribir. De estos tantos hombres, lo tienes que escribir. Si va a ser un rango específico de edad, lo tienes que describir. ¿Y por qué estás escogiendo eso? Entonces, pues hay que revisar la literatura y ver cómo se estructura una muestra. ¿Sí? O cómo hago un buen trabajo de historia de vida, o cómo aplico una encuesta, qué características va a tener mi encuesta, qué características va a tener mi cuestionario. Son preguntas abiertas, son preguntas cerradas, ¿cuántos secciones tiene mi cuestionario? Y de esas secciones que tiene mi cuestionario, ¿cuántos ítems tiene? Por ejemplo, mi cuestionario tiene 50 preguntas, de las cuales son 5 secciones y en cada sección tiene 10 preguntas. Con las 10 primeras preguntas voy a resolver las cuestiones de datos demográficos, ¿sí? Con las siguientes 10 preguntas voy a resolver problemas, son preguntas que me van a dar respuesta a cuestiones de tipo, vamos a suponer, ahorro. Las otras 10 me van a dar respuestas sobre seguros. Las otras 10 me van a dar respuestas sobre créditos hipotecarios. Las otras 10 me van a dar sobre ahorro infantil. No lo sé, ¿no? Y pongo así, ¿no? Son 50 preguntas con 5 secciones y en la sección 1 se refiere a esto, la sección 2 a esto, la sección 3 a esto y así. ¿Mm? Así hay que trabajarlo, ¿sí? De la manera, pues, específica, ¿no? Y luego viene la cuestión de las variables. Si las variables ya las mencioné, las variables las mencionamos al principio. Las mencionamos cuando planteamos el problema, ¿sí? Jugamos con ellas en todo, en los marcos referenciales, en los antecedentes. Estamos juegue y juegue con las variables, estamos comentándolas, lo decimos y entonces con esto vamos a lograr que pase lo otro aquí. Estamos jugando con las variables. Pues también en la metodología tenemos que jugar con las variables, pero aquí en particular tiene que ser muchísimo más claro, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Y hay que entrar a un proceso que se llama operacionalización de la variable. ¿Sí? También hay literatura que ustedes tienen que buscar sobre la operacionalización de la variable. ¿Sí? Lo tiene Sampieri, lo tiene, bueno, los que hemos estado trabajando. ¿Sí? En la operacionalización de la variable, ¿qué sucede? ¿Qué es operacionalizar la variable? Operacionalizar la variable es aterrizarla. ¿Ok? Aterrizarla. Dices, mi variable independiente, ¿qué quieren ustedes? Es ¿cuáles son tus variables, Jackie? No me acuerdo. No, Jackie, Citla, ¿las tienes a la mano? Pues mi variable sería, Tus variables. mis variables serían los conocimientos de mis alumnos en educación financiera. Ajá. Pero eso, y la educación financiera es la variable independiente. Y las dependientes van a ser los conocimientos. ¿Ok? Bueno, de esas dos variables hay que operacionalizar. La independiente, que es la educación financiera como tal, hay que definirla. Primero decir, mi variable independiente es la educación financiera como tal, ¿no? Fulano de tal la define así. Y para nosotros se va a referir a todos los conocimientos que tenga una persona acerca de cómo manejar sus finanzas, su dinero, etc. ¿Ok? Ahora,
Los conocimientos es lo que yo quiero que ellos tengan, porque no estoy viendo primero cómo los tienen. Los puedo tener como diagnóstico, pero lo que quiero es que ellos adquieran conocimientos. Esa es la variable dependiente. Hago lo mismo, ¿sí? O sea, la hago como en espejo. Entonces, la variable dependiente son los conocimientos que adquieren. ¿Qué significa tener conocimientos en educación financiera? Entonces, busco a alguien que la defina y luego la aterrizo. Aterrizar es para nosotros que los sujetos de esta investigación tengan educación financiera va a consistir en que aprendan todo el bagaje de qué es tener educación financiera y lo aplican y vean un cambio antes y después de adquirir la educación financiera. Es la operacionalización, es aterrizar la variable, la definición de la variable y lo que nosotros entendemos o queremos lograr con esa variable. ¿Sí? Repito, la variable, la definición que nosotros elijamos como la más adecuada y lo que nosotros queremos de esa definición, ¿sí? O sea, aterrizarlo para la investigación, eso es operacionalizar. ¿Sí? Porque cuando hablamos del concepto, lo fuimos jugando con él. Para fulano tal es tal cosa, para fulano tal es tal cosa. Pero para nosotros, ¿qué va a significar? Después de haber revisado todo, decimos, para nosotros, con base en, después de leer 10 autores, como les decía la vez pasada, quiero del primer autor esto y esto, del segundo autor esto y esto, el tercer autor esto y esto, el cuarto autor esto y esto, el quinto, sexto, séptimo y demás no me interesan, ¿sí? Yo quiero esto, o ya revisé muchos autores, pero después de haber hecho esa revisión, para mí, puedo escoger la definición de uno, de fulanito de tal. Ese uno, ¿por qué? Porque ese uno va muy aparejado a mi investigación. Lo demás te lo puse como cultura general, pero este en particular se adecua a mi investigación. ¿Sí? Y en la práctica yo lo que quiero es, si hablo de conocimientos, en la práctica lo que quiero es que los sujetos de mi investigación cuenten con elementos o conocimientos de educación financiera que logren modificar sus hábitos de finanzas o educativos en cuanto a finanzas o en cuanto a ahorro y todo lo demás. ¿Sí? Eso es operacionalizar las variables. En términos prácticos, aterrizarlos. ¿Sí? ¿Cómo lo quiero ver yo? Y siempre es importante poner quiénes participan en el proyecto. ¿Ok? ¿Quién es el responsable del proyecto? Citlali, Jackie, Abraxas. ¿Qué otras personas participan en el proyecto? Yo, en el caso de Citlali, participo yo como coordinadora del posgrado. Participa la directora como directora de la institución. Participa la parte académica, como pues el área que corresponde. ¿Vas a necesitar el servicio de control escolar? ¿Sí? ¿No? No. ¿Vas a necesitar el apoyo del área administrativa? No. ¿Vas a necesitar el apoyo del área tecnológica? Pues no. Si estuviéramos en físico, pues para hacer probablemente montas el curso en la escuela y entonces necesitas, ¿sí? ¿Vas a necesitar el apoyo de tu institución bancaria? ¿Alguien te va a ayudar? Nadie. ¿O sí? ¿Te va a ayudar el de capacitación? No. Entonces los que te dije son los que forman y tus sujetos de investigación también forman parte del proyecto. Son las personas que participan en el proyecto. ¿Ok? En tu caso, Jackie, eres tú como responsable, ¿sí? Es la directora o el director del tecnológico, es el área académica del tecnológico, es el área de la asignatura, el profesor de la asignatura, es el área
el departamento, la coordinación de la asignatura, en fin, esos son los participantes. Vas a hablar con los padres, también los padres de familia, pones allá. Tus sujetos de investigación, que son los alumnos, pones allá. O sea, un cuadro donde se vea quiénes participan en el proyecto. Y con todo, ¿no? Ya sea como, esos son los participantes, ¿sí? Con nombre y apellido, con sus cargos, con su formación académica. ¿Por qué? Vamos a suponer que estuvieran llevando a cabo ustedes un proyecto interdisciplinario, ¿sí? Hay que poner el que participa de la UCRO, el que participa del Tecnológico de la Zona Maya, el que participa del ECOSUR, el que participa de UPN, el que participa de la LAMAT, el que participa del COCUCIT, en fin, ¿sí? Entonces hay que poner sus cargos y de qué institución son y qué formación académica tienen. ¿Por qué? ¿Por qué Citlali puede llevar a cabo una investigación sobre educación financiera? Porque Citlali va a poner Citlali, Azamar, la. Formación académica, licenciatura en sistemas comerciales, ¿estoy bien? ¿O en administración, en gestión? Economía y finanzas. Economía y finanzas, maestría en educación, pones en proceso, tercer semestre, ¿sí? ¿Tienes algún taller, curso, lo que sea que se refiere a educación financiera? Lo pones. Si no, no. Jackie, Sí, tengo el de Conducef, ese valdría. ¿sí? Te lo pones allá. El caso es que digan, ella sí puede hacer esta investigación porque tiene formación académica relacionada con el tema. Las credenciales, tenemos credenciales para decir, Para bueno, ella. Igual, Jackie, ¿qué estudiaste licenciatura, Jackie? Ajá. Licenciatura en gestión empresarial, maestría, no sé qué, y pones entre paréntesis en curso tal semestre, algún curso sobre cuestiones tecnológicas. Sí, no importa, ¿no? Pero tú estás analizando un problema de educación y estás analizando un problema que se relaciona con las cuestiones empresariales, ¿no? Abraxas, ¿por qué Abraxas dice yo quiero estudiar música? Pues porque él es musicólogo, ¿no? El problema sería que yo quiera hacer una investigación sobre ¿cómo se llama esto? La molécula de la vida, ¿no? Me quiere ir a Suiza a estudiar la bomba de protones o algo así por el estilo, ¿no? Y lo primero que me va a preguntar, ¿y tú de qué? Pero si les digo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un estudio de antropología social orientada a los hábitos de consumo y alimentación o los hábitos de vida de quienes viven, valga la redundancia, allá en las áreas más heladas del mundo, donde está, bueno, me voy peor. Voy a hacer un estudio sobre el Arca de Noé, ¿sí? Ahorita le voy a explicar por qué. Hay un lugar en el mundo frío que se le dicen el Arca de Noé. Esa Arca de Noé guarda todas las semillas del mundo, ¿sí? En caso de una catástrofe. En caso de una catástrofe, se han estado ocupando de guardar todas las variedades de arroz, todas las variedades de frijol, todas las variedades de maíz, todas las variedades de papa, todas las variedades de lo que se le ocurra a ustedes para que nos alimentemos en caso de una catástrofe. Pero yo no tengo nada que hacer ahí si voy como biólogo, pero como antropólogo a lo mejor puedo ir a ver cómo viven, cómo les afecta el frío, cuántos son, eh, cómo les afecta pensar la responsabilidad que tienen de cuidar el arca de Noé, ¿no? O sea, porque por más que esté protegido, por desgracia, si viene un cataclismo, si viene un meteorito y cae allá, ya nos llevó cargó el payasito, ¿no? Entonces, pues ellos son, bueno, un atentado al lugar, nada más piénsenlo. Un loco que diga, voy a echarle 50,000 bombas a esta cosa,
O sea, no lo quiero ni pensar, ¿no? O ahorita, por ejemplo, toda la problemática de los migrantes haitianos. Estaba yo pensando, dije, Dios mío, que no se me aloque un haitiano en un avión, que diga que secuestre el avión, porque entonces allá, primero que nada, es un problema cultural, migratorio, sociológico, todo eso, ¿no? Y pues habría que ver por qué vienen los haitianos. Son problemas que cada quien estudia lo que le corresponde, va más fácil. Yo no puedo estudiar cosas de leyes si no es para derecho indígena, pero hasta allá, ¿no? Quien se encarga de la ley es el que estudia las leyes. Y incluso entre especialistas en leyes, pues quien va a estudiar la ley es el que estudie, si es sobre una fábrica, el que estudie derecho laboral, ¿sí? O sea, incluso, por ejemplo, para el aborto, vamos a suponer un caso, los magistrados tuvieron que llamar especialistas, ¿no? Para preguntarles cuándo empieza la vida, cuándo no empieza la vida, que sí, y seguimos en las mismas, ¿eh? Porque para unos la vida empieza desde el preciso momento en que hay la fecundación, Concepción. ¿sí? Para otros, ¿qué? 10 semanas después, 4 semanas después, así que Creo que para otros es cuando ya el feto tiene el sistema nervioso central, para algunos, sí, ¿no? Ahí es que hay muchas posturas en ese tema. exactamente, ¿no? Pero de todas maneras, tienen que llamar especialistas, no hay otra manera. Un conflicto muy grande, es un conflicto muy grande porque bueno, ahorita está sobre la conciencia, ¿no? No me acuerdo cuál es la palabra anterior, pero es algo sobre el derecho a conciencia, el no sé qué. Pero la pregunta clave es que nadie sabe qué es la conciencia. Solamente sabemos, soy consciente de, pero explícame qué es conciencia, métete a averiguar qué es conciencia y luego me dices, ¿no? No hay, no es tangible. ¿Mm? Entonces, pero sí se expresa en lo tangible. O sea, así son las cosas, ¿no? Los recursos también tienen ustedes que describir sus recursos, ¿sí? Materiales, institucionales, físicos, o sea, los tres recursos básicos, que son el financiero, el humano y el material, ¿sí? Son los tres recursos básicos. Y los que ustedes tienen, cómo van a, porque estamos en la parte de metodología, pero es muy importante hablar de recursos, ¿no? Dispongo del tiempo, o de cuánto tiempo, dispongo de las facilidades, si me dio la facilidad la institución, no me da la facilidad la institución, si puedo hablar con mis compañeros, en fin, todo eso que diga, sí puede llevar a cabo la investigación, ¿sí? Y hasta allá, nos quedaríamos. Y necesito que revisen todo lo que es el apartado 3, porfa. Todo lo que es el apartado 3 para y ya la aplicación. Tienen que aplicar sus instrumentos, tienen que dar su curso, porque en el otro semestre son los resultados De eso, ¿no? de todo eso. Ahorita solo es la recopilación de todo lo que vamos a... Sí, ustedes a- ya tenemos que darle visto bueno al instrumento y
a los instrumentos que tengan tienen que aplicarlo. Abraxa, si no vas a usar instrumento, tienes que sentarte con esa persona todos los días a recoger la vida de esa persona. Ok, está bien. Falta que se deje. Pues convéncelo. ¿Ah? Mira, siempre tienes que, para la historia de vida tienes que ser muy sutil, muy respetuoso, tú lo sabes, sutil, respetuoso y dejar que hable como loro. Ya luego tú harás los cortes respectivos, pero si tú le preguntas, ¿y cuándo llegó acá a Chetumal, a Bacalar? Llegué en 1960. Y punto, cuando ves ya está hablando de su pueblo. Porque yo vengo de un pueblo, se llama Yotzonot, está allá, no sé, y tú así. Ah, qué bien, no lo vas a callar, tú lo sabes, hasta que lo regresas. Ay, ¿cuándo llegó usted? Entonces de su pueblo vino acá, en los 60. Sí, Bacalar, vine a la normal, estaba chica. Esta carretera estaba, ni terracería era. Aquí pasaba no sé qué, que no sé cuánto, y así otra vez. Ahí cuando pues vuelves a regresar así hasta que le saque la información, ¿no? Entonces, ¿algún comentario, pregunta? A final de mes, la última quincena de diciembre. Siempre es a final de mes, perdón, a final de mes, a final de semestre, la última quincena. Y me lo recuerdan, la próxima semana nos toca presencial. Este, nos vamos a ver en la tarde. Me lo recuerdan antes, un día antes. Maestro, nos toca presencial. Y pues llevamos café, pancito, cada quien lleva su traste, cada quien, el pan tiene que ser cada quien su paquete, ¿sí? Por aquello de cuidarnos. Cada quien su café. Cada quien su café lleva, cada quien lleva su paquetito sellado de galleta, de lo que sea. Y pues estar lo más lejos posible uno de otros, ¿sí? Y ya pueden ver, revisen, hay que revisar los instrumentos, ¿sí? Y todo lo que les estoy diciendo sale. Bueno, hasta acá la llegamos, ¿sí? No se cansen. Ok, Sale. maestra, perfecto. Nos Muy vemos bien. la próxima semana. Hasta luego. La otra semana con los avances del capítulo 3. Capítulo 3. ¿Sale? Revisen el documento de estructura del trabajo de tesis, el famoso B, pero también está el documento que les mandé de agosto, es agosto 2020, ¿verdad? Creo que era agosto 2020, es lo Sí. mismo, pero chéquenlo, ¿sí? Entonces, para que se avance, sale. Bueno, bye, bye. Anda a descansar, Jackie, porque ya te veo que te está haciendo efecto la vacuna. Mañana, corazón. Mañana. Que por cierto, qué bueno que Abraxas la brincó. Me estaban comentando que el depositano que falleció, Salvatore, Sí, el que era el dueño, ¿no? pero falleció porque no se quiso vacunar. No, él no se quiso vacunar. No, yo no sé si era cristiano, pero que él no se quiso vacunar, que porque el chip, el cuento ese de que nos meten un chip, que no sé qué. Dios mío. Los, oye, los cristianos de Yuri.
esos cristianos, tipo Porque hay Jehová. muchos tipos de cristianos, la verdad no sabría identificar quién es quién, ¿verdad? Porque o sea, no sé, pero No sé, porque había los presbiterianos, los no sé qué, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová son los que no aceptan transfusión, ¿verdad? así es, y ni saludan a la bandera. No solo en la bandera, y creo que ellos son los que no se querían vacunar, así ¿no? Pero no sabía que también los cristianos.